está ya nuestro querido amigo, estábamos esperándolo para poder charlar con él. Él nos hace, la verdad, fácil todo. Hay cosas que por ahí no entendemos y decimos cómo esto repercute en nuestra economía y ahí nos duele el bolsillo. Pero él nos explica todo, es uno de los grandes economistas que tiene el país, vive en Buenos Aires, pero siempre está cerca de su Tucumán, a través del tucumano y también a través de la tucumana. Por eso ya lo saludo a él, al gran Horacio Robelli. ¿Cómo estás, Horacio? Un gusto saludarte, buen viernes, ¿eh? Ana, al contrario, sabes que el gusto es mío y la grande sos vos. Y gracias por favor. Porque con vos, gracias a vos puedo tener contacto con mi querida provincia. Es grande la inflación que tenemos, Horacio, ahí no lo discutimos, ¿verdad? Tremendo. Ahí no lo discutimos y va a ser peor, porque Massa, no bien terminó la reunión de Alberto Fernández con el presidente Joe Biden de Estados Unidos. Massa hizo una pequeña conferencia de prensa y reconoció que iba a ser un nuevo dólar, pero ahora no va a ser dólar soja, va a ser un dólar agro. O sea que lo va a extender a dólares? Yo la verdad que me pierdo. Tener el contado con líquido, dólar. Bueno, la verdad que nosotros lo vemos en el día a día, las cosas que aumentan, una locura. Hoy tuvimos el pollo, está al 100%, o sea, de aumento. O sea, la gente que va en su día a día a comprar. Mi mamá me dice, hija, no puede aumentar las cosas todos los días. Estamos hablando de alimentos. Ana, esto es lo que te quiero decir. Ellos al aumentar el dólar, aumenta el precio de los alimentos porque ellos dolarizan estos precios. ¿Cómo puede ser que el kilo de lechuga esté a 500 pesos o un kilo de naranja a 500 pesos? No tiene razón de ser. ¿Y esto por qué es? Porque vos sabés que nosotros tenemos 42 millones de hectáreas cultivables, 14 millones se cultivan con soja, pero la mitad de los campos son alquilados. La mitad, el productor que siembra lechuga no es el dueño del campo. Generalmente lo alquila y encima tiene que utilizar el mismo sistema que utilizan los sojeros. Los sojeros combaten el pulgón de la soja con glifosato y otros plaguicidas. Y vos tenés que comprarlo porque si no todos los bichos del campo que los expulsa él, termina el campo tuyo. Entonces vos tenés que utilizar los mismos grados de defensa, que es costosísimo. ¿Y por qué es costosísimo? Porque la soja se puede exportar. Entonces eso hace que el costo de la lechuga, sumarle la alquiler del campo, sumarle los plaguicidas que tenés que utilizar, más todos los gastos que tenés vos para producirlo y para distribuirlo, esto fundamenta por qué los alimentos frescos salen lo que salen. Y también el pollo, la carne, todo aumenta porque aumenta el dólar. El gobierno no deja. Es más, esto es una devaluación no tan encubierta, es una devaluación, si querés, sesgada a los alimentos. Pero después va a repercutir en todo el resto de la economía. Pero lo que más sube son los alimentos, porque va a llevar un dólar a 300 pesos. El dólar está teóricamente a 215 pesos. El oficial, seguramente va a acordar. Claro, el oficial, que es el que realmente sirve, porque es el que te permite exportar. Contigo lo hemos hablado varias veces. El año pasado se exportaron declarados 88.500 millones de dólares por el dólar oficial. 88.500 millones de dólares. Todo con toda la furia, todos los mercados negros, todo eso que llevó contado con líquido, no llegan a ser 500 millones de dólares en el año. Y acá estamos hablando de 88.500 millones de dólares. Claro. O sea, el verdadero núcleo de las compras y ventas nuestras es el dólar oficial. Pero si vos al dólar oficial le das esta posibilidad de los principales productos que exportamos, porque la soja, el maíz, el trigo, el sorgo, el girasol son los 5 grandes productos que nosotros exportamos. De hecho, te quiero decir que las 42 millones de hectáreas, 37 millones ya están cultivadas con estos 5 productos que estamos haciendo. Si vos le das un dólar preferencial a ellos, se encarece el precio de todos los productos, porque ellos, al aumentar los precios, todos los que están alrededor de ellos también tienen que aumentar los precios, porque ellos van a invertir otra vez en plaguicidas, otra vez en la producción de ellos, y la única manera que tienen ellos para combatir esa producción que aumenta, porque le aumentaron el precio a ellos, es hacer lo mismo vos. Una cadena. Horacio, hay algo que yo no entiendo, que el común de la gente por ahí no entiende. Nosotros vemos esta noticia en la televisión y decimos, ¿qué pasa? A ver, tenemos un ministro que nos dice que crece la economía, que baja el desempleo, pero sube la pobreza. O sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es la ecuación ahí que uno no la capta? Lo que estamos hablando, el modelo es un modelo extractivista, agropecuario, financiero, exportador. Entonces, todo lo que se exporta, el ejemplo que damos siempre contigo, la botella de aceite cocinero, 1,5 litros, se vende en Europa a 2,48 euros. Dijimos que el euro es un poco más caro que
que el dólar está a 320 pesos. Pero eso acá te tendría que vender la botella a 550, 600 pesos. No te la venden a menos de 950 o 1000 pesos. Entonces están ya determinando un tipo de cambio mayor que el oficial. Y ese aumento de los precios le permite a ellos prefieren exportar que en vez de vender al mercado interno. Claro, si vos no le pagás los 2,48 euros al tipo de cambio que quieren ellos, de más de 300 pesos, no te lo venden. Prefieren exportar porque... ¿Cuánto es 3 euros? ¿Cuánto es? La verdad que yo estoy perdida. Y son casi 550 pesos, 2,48 euros. El tipo oficial tendría que ser no más de 550 pesos. Y a vos te venden la botella a 950 o 1000 pesos. La botella de 1,5 litros de aceite de cocinero. Lo mismo podemos decir de Natura, de Cañuela, de todos los, pero sobre todo cocinero, que es el caso de Molido Río de la Plata, que es el que exporta. Bueno, este hecho, esto que pasa con el aceite, pasa con todos los productos. Si vos no le pagás el precio que ellos quieren, lo venden afuera y consiguen ese precio internacionalmente. Entonces esto tiene un crecimiento para el sector que exporta. ¿Cuáles son los sectores que crecen? La minería, la extracción de gas y de petróleo, la agricultura y ganadería, porque exportan. ¿Y cuáles son los sectores que se perjudican? Todos los que estamos ligados al mercado interno. Claro. En mi caso, yo soy docente universitario, no tengo paritaria. O sea que dependo de la buena voluntad de la Universidad de Buenos Aires, que me quiera aumentar mi salario, porque la inflación ya desencadenante, hubo un acuerdo ahora en estos días, para comenzar las clases, un acuerdo. Pero quiero decirte que dependo de la buena voluntad de las autoridades de la Universidad de Buenos Aires para que me aumenten mi salario. Claro. O sea, todos los que estamos ligados al mercado interno, cobramos en pesos. En cambio, todos aquellos que están ligados al comercio exterior cobran en dólares. Y lo permisivo y lo terrible es que te igualan el precio externo con el precio interno. Y nosotros no cobramos en dólares. Claro, y más. Entonces esto explica por qué. ¿La economía crece? Sí. La economía el año pasado creció un 5,2%, seguro. Pero la pobreza, ya ves, la pobreza alcanza casi al 40% de la población. Es tremendo. Bueno, ¿esto por qué? Porque obviamente el 40% de la población estamos todos ligados al mercado interno. Por supuesto. Horacio, la verdad que el gran mal, el gran monstruo que tenemos hoy por hoy, entre tantos, es la inflación. Un 13% en estos primeros 2 meses del año 2023. Y la pregunta, ¿qué se espera para junio? No específicamente de la inflación, hablamos de mitad de año, ¿no? Si hablamos de pobreza, hoy decimos tenemos un 40%, que es una cifra realmente angustiante. Estamos hablando de argentinos, estamos hablando de familia, estamos hablando de niños. La inflación va a crecer mal. La inflación de marzo va a superar el 7%. Estuvimos 6% en enero, 6,6% en febrero y en marzo va a superar el 7%. Y en abril va a superar el 7,5%. Por lo que estamos contando, están devaluando permanentemente nuestra moneda. Le das un dólar preferencial a los alimentos, porque la harina se hace con el trigo, el aceite se hace con el girasol, el maíz. Le das un aumento. Nosotros no consumimos soja, pero la soja, al ocupar 14 millones de hectáreas, te das cuenta que estás sustituyendo física y geográficamente otros cultivos o la cría de animales. Bueno, este hecho que le está beneficiando a ellos con un dólar preferencial, que va a ser de 300 pesos, va a provocar una inflación de más del 100%. En junio vamos a tener una inflación del 8 o 9% mensual. Siempre que hubo acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, con el Fondo Monetario Internacional, la inflación en la Argentina no bajó los 3 dígitos, el 100% anual. Tremendo. Con la dictadura militar tenían la suma del poder público. 1976 fue más del 400%, pero en 1977, 78, 1979, 1980, 1981, 1982 con la guerra de la Malvinas la inflación fue más del 700% anual. Pero todos los demás años nunca bajó del 108% anual. 108% anual fue en el año 1979, fue la menor inflación que tuvieron. Siempre estuvieron arriba del 100%. Y acá va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque el mecanismo es el mismo. Vos devaluás para propiciar la exportación de alimentos y obviamente te encarece los alimentos en el mercado interno. Y los que no cobramos en dólares, que somos la mayoría de la población, casi todos, padecemos, padecemos esa inflación. La verdad que, bueno, el tema de los 3 dígitos anuales ya es una constante, lamentablemente. A ver, entonces, ante este panorama, sube la inflación, tremendo los números que nos has dado. Sube la pobreza, porque es la lógica. ¿Cómo pensás vos que puede impactar esto en la gente? ¿Cómo puede impactar en los próximos comicios? En lo que se viene. Y lo peor de todo es que la derecha, que fue la que nos metió Juntos por el Cambio, que es lo que nos metió en este berenjenal, porque nosotros
cuando Cristina Fernández de Kirchner dejó el gobierno, malo, bien que haya sido un malo o buen gobierno, sí, la deuda era de 220.000 millones de dólares. Cuando llegó Macri la aumentó más de 100.000 millones de dólares. La deuda la dejó en 322.000 millones de dólares. Pero no solamente eso. Este gobierno no aumenta la deuda, pero ¿sabés cómo nos perjudica? con lo que hay que pagar. Cuando se fue, claro, porque cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner, el 60% de esa deuda, o sea, casi 130.000 millones de dólares, 130.000 millones de dólares estaban en poder de estamentos públicos, de organismos públicos. Sí. Porque había una ley no escrita, yo trabajé en el gobierno de los Kirchner, una ley no escrita en la cual decía que todo organismo público, por más momentáneo que tuviera un excedente de caja, tenía que comprar título de deuda del Tesoro de la Nación. Entonces, el 60% de esos 220.000 millones de dólares estaba en este sector público. No lo digo yo, lo acaba de informar la Secretaría de Hacienda de la Nación. Sí. El total de los títulos que tienen los distintos organismos públicos es solamente de 35.500 millones de dólares. Teníamos 130.000 millones de dólares de la deuda externa en títulos públicos. Hoy la deuda externa supera los 320.000 millones de dólares y solamente están en poder del sector público 35.500 millones de dólares. ¿Te das cuenta que 100, esto provoca una fuerte extranjerización de la deuda? Y ahora el gobierno la propicia porque pretende que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, que tiene 12.500 millones de dólares en título de deuda, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, que tiene 12.500 millones de dólares en título de deuda, los malvenda para tener dólares para poder pagar a los acreedores, que los malvendan. La lámina de 100 dólares la van a vender a menos de 25 dólares. El AL 30, que es el BONAR, es el bono de la República Argentina, BONAR, AL 30, que vence en el año 2030, te van a dar 100 dólares en el 2030 y lo obligan al Fondo de Garantía de Sustentabilidad a venderlo a menos de 25 dólares. Solamente para beneficio del que los compre, que dentro de 7 años espera con los títulos, y dentro de 7 años el Estado le tiene que pagar 100 dólares por esos títulos. O sea, encima, este gobierno propicia que se extranjerice más la economía argentina y que se vendan las reservas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de Seguridad Social, que como te dije la semana pasada, los tucumanos pertenecemos al sistema de seguridad social de la Nación. Horacio, la verdad que duele, ¿no? Duele mucho los números, hablamos de inflación, hablamos de la lucha, de la angustia de tantas familias, hablamos de la pobreza, pero gracias igual por pasarnos en limpio esta realidad que tenemos. Hay cosas que por ahí no sabemos cómo está ligado esto con esto, pero bueno, en esto lamentablemente estamos en la misma, en la pelea diaria de la lucha contra la inflación, así que yo te agradezco este tiempo que te das con la tucumana cada semana. Al contrario, yo te agradezco vos la comunicación, la dulzura tuya para comunicar, y encima te digo que todo esto se genera porque no se hizo lo más elemental. Cuando vos recibís un gobierno, tenés que hacer lo que se llama un inventario, un arqueo de lo que recibís. Nunca se investigó la deuda. Recibimos la deuda de Macri y nunca se investigó a dónde fueron los dólares que Macri hizo endeudar al país. Se endeudó el país, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional en 44.599 millones de dólares. 44.599 millones de dólares y no se compró un ladrillo. Horacio, te mando un fuerte abrazo desde Tucumán. Gracias. Gracias, Ana. Muchísimas gracias por tu gentileza y tu amabilidad. El gran Horacio Robelli, el destacado economista tucumano, en diálogo con la tucumana de mañana. Es verdad, son números que duelen, hablamos de inflación y hablamos de la realidad que vivimos día a día.